Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En nuestras sociedades en la que la inmediatez se ha convertido en norma gracias a las nuevas tecnologías, olvidamos a menudo que la belleza no es inmediata, necesita trabajo y sobre todo tiempo. Esto es lo que nos recuerda nuestro invitado de hoy, el artista mexicano Abraham Cruz Villegas, en la exposición que acaba de inaugurar en el Centro de Arte Contemporáneo de Amilly, localidad a un centenar de kilómetros al sur de París. Para hablarnos de esta exposición y de su brillante trayectoria que le ha llevado a ser uno de los artistas más cotizados del mundo del arte contemporáneo, Abraham Cruz Villegas ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Abraham. ¿Cómo estás, Jordi? Me da mucho gusto estar de nuevo aquí contigo. No, es y un con placer todos ustedes. recibirte de nuevo después de tanta pandemia, tanto COVID y esas cosas. Digamos ante todo que has nacido en la Ciudad de México, en la colonia Ayusco, si no me equivoco, Ajusco, perdón, sí, bueno, en los Pedregales de Coyoacán, sí. A 3 cuadras del Mercado de la Bola, ¿no? Cierto. ¿Es cierto que tu madre vive todavía por allí? Mi madre vive en la misma casa donde yo crecí. Nací ahí a escasas cuadras de donde vive mi madre. Y es un barrio, nosotros decimos colonia en México, porque la gente coloniza, literalmente, ¿no? Entonces, ahí crecí en el año 68, 1968, mis hermanos y mi hermana también. Y pues sí, es una barriada que se construyó como se pudo. La gente hizo su casa colaborando entre ellos y ellas, con los materiales que tenían a la mano, sin ayuda de ningún arquitecto, sin ayuda de un especialista, un ingeniero, nada, como se puede, como se hace en muchos lugares del mundo, ¿no? Como a veces se llama favela, a veces se llama chabola, a veces se llama shantytown, se llama de muchas maneras por las mismas razones, que son la desigual distribución de la riqueza en las sociedades que nos toca vivir. En Europa, en Barcelona en particular, también tenemos nuestros barrios miseria. La autoconstrucción en la que basas tu trabajo, la viviste en propia piel, ¿no? O en tu propio barrio. Claro, la autoconstrucción, como le llamamos nosotros, que sería el equivalente o el término local, es eso, que es la construcción de la casa donde uno vive. Y que eso significa, pues justamente, no hacer las cosas atravesados de un lenguaje científico, de un lenguaje del experto, sino como de acuerdo a la necesidad, ¿no? Entonces, un poco, yo como lo veo, pues es la construcción del edificio, vaya, pero también yo creo que tiene que ver con la construcción de la identidad, la construcción del yo en comunidad, en esa sociedad, vaya, efectivamente precarizada, pero con muchos más recursos, eventualmente, que son la solidaridad, la colaboración y la fiesta, como no separar la fiesta del trabajo, por ejemplo, que yo creo que es un recurso bastante renovable. ¿Y cómo reaccionó la municipalidad de la Ciudad de México? Bueno, eventualmente tuvo que reaccionar de una manera legal, es decir, otorgando la propiedad de los terrenos a las familias, pero claro que fue algo que tomó mucho tiempo y una lucha constante, organizada de las personas, sobre todo de las mujeres, curiosamente, porque los hombres tenían que ir a trabajar y las mujeres pues se quedaban con los niños y no había escuela, no había mercado, no había nada, no había calle, vaya, básicamente. Entonces las mujeres se tenían que organizar para ir a reclamar no solamente el derecho a la tierra, que está en la Constitución, que está en todas las constituciones del mundo, ¿no? Tener un albergue, tener donde vivir con tu familia de manera digna, sino también organizarse para tener escuela, mercado y tener todo lo que se necesita, electricidad, calle, y que creo que lo lograron de una manera muy respetable.
Tu obra la realizas a menudo con lo que tienes a mano. ¿Es cierto que tu padre te dijo un día que si no encuentras nada, haces tu obra con eso, con Claro. nada? Claro, Se puede hacer cosas de la nada. sí, efectivamente. Creo que hay algo que yo he tratado de probar como artista en el sentido de activar, digamos, la autoconstrucción, esa que yo viví en la construcción de mi casa, donde vive mi madre Angelita Fuentes todavía, pero no de un modo ilustrativo, no de un modo didáctico. Es decir, yo cuando hago una obra no estoy tratando de representar una casa o algo que recuerde a la casa donde yo viví, sino activar esa dinámica de colaboración, esa dinámica de hacer las cosas con lo que haya a la mano. Y como dices, mi papá, Rogelio, que era artesano, era músico, era profesor universitario, tenía muchas virtudes, él decía, hay que hacer las cosas con recursos, sin recursos y a pesar de los recursos. Y creo que yo lo he tomado muy al pie de la letra en mi neurosis obsesiva tal vez, y creo que he logrado probar y demostrar y dar evidencia de que se puede, sí se puede. En la cocina los mejores platos vienen de restos reacomodados, ¿no? También. Claro, la pizza, por ejemplo, Naturalmente, ¿no? exactamente. Sí, sí. Solo un ejemplo, pero claro, ¿no? Culturalmente creo que así hemos sido los seres humanos. En los años 90 vas a dar tus primeros pasos en el arte en el taller de los viernes, que se llamaba, junto a Gabriel Orozco, otro de los grandes artistas contemporáneos mexicanos. ¿A qué crees que se debe vuestro éxito internacional? Quizás porque sois un poco la conciencia de la sociedad, No, mira, poniendo el dedo ahí donde duele. Claro, pero creo que vaya, un poco respondiendo a estas dos partes de tu comentario, pregunta, es que creo que nosotros, nuestra generación, no tuvimos las herramientas escolares, vamos a decirlo, de acercarnos a lo que nos interesaba, que es el arte contemporáneo, no a la técnica, porque la técnica siempre ha estado en las escuelas, ¿no? Vamos a decir, cómo pintar, cómo tallar una piedra, cómo hacer una acuarela, un grabado. Eso ha estado y sigue, y que me parece que hay muy buen nivel en muchos lugares, ¿no? En México también. Pero los lenguajes que nos pertenecen del siglo XX y del XXI eran difíciles para acceder a ellos, ¿no? Entonces creo que nosotros lo que hicimos fue organizarnos de manera independiente con Gabriel como mentor, que lo es todavía, Damián Ortega, Gabriel Curi, Jerónimo López, que ahora se llama Doctor Lacra, que es tatuador también. Logramos como una organización, vamos a decir, no escolarizada, que nos permitió compartir otra vez, colaborar en hacernos de esas herramientas que nos hicieron falta, pero nunca con la intención del éxito, nunca con la intención de tocar ninguna llaga, en realidad. Era más una necesidad de aprender, era una urgencia. Otra vez, hablando de la autoconstrucción, nosotros construimos esa experiencia educativa a partir de una necesidad. Quizás el arte no deja de ser un pasatiempo burgués. La pintura es muy cara, la pintura. Bueno, mira, te diría, Jordi, que el arte puede ser muy caro en general. Una instalación también, un performance incluso se puede vender, vaya. Por ahí yo creo que va más hacia otro lado y nosotros no teníamos, vaya, como una voluntad de ir en contra de nada particularmente, sino más bien de justamente de construir un acervo de lenguaje, de discurso, para poder hacer lo que nos interesaba como artistas, que nos sigue interesando, que no necesariamente es pintura, escultura o grabado, pero no los excluye. Nosotros también los acudimos a ellos cuando es necesario. ¿Tienes orígenes purépecha? ¿Es cierto que tu abuela te sirvió como intérprete hace 30 años cuando visitaste las tierras de tu padre? Sí, bueno, mi abuela y mi padre pertenecen a una cultura que se llama la cultura purépecha, que es del occidente de México, o lo que hoy conocemos como México, en el estado de Michoacán. Y mi abuela todavía tuvo la oportunidad de practicar vamos a decir, la tradición asociada a los cultivos, a las estaciones del año, al clima, a la lluvia, cuándo es cosecha, cuándo hay que ir al monte, cuándo no, los modos de relacionarse, la ergonomía de las relaciones interpersonales en la casa, como decimos en México, cómo agarrar el taco, cómo no agarrar el taco, cómo hablar entre nosotros y nosotras de una manera que sea respetuosa no solamente de las personas, sino también de la cultura. Y yo lo viví en carne propia, pero desfasado en la medida que yo no pertenecía a esa cultura, ¿no? ¿Qué se siente cuando oyes hablar una lengua que hubiera podido ser la tuya, pero que tú nunca has aprendido? Creo que, vaya, es una pregunta muy, muy fuerte y lleva a discusiones más complejas, ¿no? En México tenemos un montón de culturas, literalmente, digo, suena fácil,
Y había más antes del periodo colonial. En las más o menos 70 que quedan, que son culturas con sus propias lenguas, no son dialectos. Yo creo que hay un ejercicio del territorio y de la nacionalidad que aglutina de maneras complejas, no diría balcánicas, porque son muchas culturas, sí, diferentes entre sí, entre los mayas de Yucatán, por ejemplo, y los seris del norte, son como si fueran cosas totalmente distintas. Y los purépechas son otros. Mi madre también viene de una cultura que son los ñañú del centro del país, pero yo desafortunadamente no tuve la oportunidad de participar, digamos, de sus costumbres, de su lengua, de su música, más que de una manera, vamos a decirlo, casi, te diría, idealizada, ¿no? ¿Qué aprendiste en ese viaje? ¿Qué recuerdos te Con mi quedaron? abuela tuve la fortuna de visitar distintas comunidades de lo que llamamos la meseta purépecha para hacer un proyecto que yo tenía como artista en los años 90, efectivamente, que involucraba el aprender los oficios de lo que llamamos artesanía en cada una de las comunidades. Cerámica, madera, incluyendo queso, por ejemplo, la fabricación de frazadas de lana, que es lo que hacen en el pueblo de mi papá, en Nahuatzen. Y me tomé unos 3 años para involucrarme en ese proceso con mi abuela como intérprete, en su lengua, en las distintas comunidades. Y creo que lo que realmente fue lo más, vamos a decir, fructífero para mí fue justamente ser escucha y testigo de que es algo que está vivo, que no se ha muerto. La lingüista Mije, la Mije es otra cultura, la cultura Mije de Oaxaca. Hay una lingüista que se llama Yasnaya Aguilar Gil y ella afirma que la lengua es el verdadero territorio que nos pertenece y que si nos lo quitan, entonces pues algo se está perdiendo definitivamente. Cuánta razón, ¿no? Imagino que tu abuela fue muy feliz en ese viaje, ¿no? Pues yo espero, yo al menos tuve la fortuna de estar con ella, que era lo más importante, porque sabía que eso no iba a volver. Tuve no sé, como a lo mejor fue una especie de epifanía y la grabé hablando su lengua, cantando en su lengua. Y la verdad es que pues no es una cuestión sentimental, ni cursi, ni melancólica. Es algo que yo creo que me encantaría que, por ejemplo, las siguientes generaciones pudieran recuperar para sí. Esa cultura purépecha, como muchas culturas indígenas, es muy espiritual, una espiritualidad que pasa sobre todo por la naturaleza, ¿no? Claro. Eh, Tu trabajo también has integrado eso. Mira, yo he tratado de apelar, digamos, a una crisis que no solamente está atravesada de la destrucción de las culturas y las lenguas, sino también de la destrucción de la naturaleza de una manera frontal. Es decir, no me interesa construir, vamos a decir, mensajes didácticos para que la gente entienda o comprenda de una manera como un eslogan, sino más bien de que cada quien pudiera hacer suyo y en una escala microscópica, personal, familiar, en la comunidad, de ver la manera de generar soluciones que tengan sentido en esa escala. Para mí, en la relación con la naturaleza, nuestra relación con la naturaleza tendría que estar también atravesada de un gesto cultural altamente consciente de que nos estamos autodestruyendo también. Así como autoconstruimos, autodestruimos. Terrible. Para realizar alguna de tus obras, estábamos precisamente viendo imágenes al principio del programa, utilizabas una serie de 24 palitos Sí. coloreados, con un significado especial cada uno, con sentimientos, con palabras. Eso tiene mucho de ceremonia chamánica, ¿no? Quizás. Qué bueno que lo dices así, la verdad es que no lo había pensado, pero sí, es una obra que hice hace algunos años en Alemania para una exposición que se llama La Documenta, en la Documenta 13. Y era una obra en la que a cada, como palitos chinos, micado, ¿no? Le puse un color y un concepto. Entonces, un rojo significaba colaboración, verde, solidaridad, amarillo, autoconstrucción. Y así como palabras que eran como comunes en mi práctica y que recuperé de mis notas. Y con eso inventé un juego, que en realidad es un juego que ya estaba, nada más lo usé para hacer proyectos de arte en la calle, lo hice también en Santiago, de Chile. El video que estábamos viendo al principio viene de mi proyecto en Chile, en la Bienal de Artes Mediales. Creo que es algo que he usado constantemente como justamente atravesar del lenguaje este vínculo con el espacio, que no necesariamente es el del arte, la galería o el museo, sino la calle, el paisaje, la naturaleza, el bosque.
Se te ve abrazar a un barrendero en ese momentos de emoción también, ¿no? Enco- a mí me gusta abrazar, pero me encontré un colega que me estaba preguntando, ¿qué está usted haciendo ahí? Porque es como algo absurdo, ridículo. Y yo le dije, ¿y usted a qué se dedica? Y me dijo, yo duermo en la calle. Me pareció fabuloso. Fantástico, poder reconocerlo además. Nos reconocimos, vaya. Una visita tuya al Museo Antropológico de Jalapa, en el Sí. estado de Veracruz, si no me equivoco, te hizo descubrir algo extraordinario, una escultura, una estatua, una divinidad portátil. Yo acabo de aprender que existen esas divinidades. ¿Eran para transportarlas de un pueblo al otro, quizás? La hipótesis del Señor de las Se Limas, llama... el pueblo de las Limas en el estado de Veracruz, que curiosamente fue encontrada por unos niños en el camino que la usaban para romper nueces. Allá son unos como cocos pequeñitos, se llaman coyoles, y los niños usaban algo que brillaba en el camino para romper las nueces. Y empezaron a escarbar un poco después de una tormenta y se dieron cuenta que era una figura hecha en piedra. Y la rescataron el Instituto de Antropología y se ha especulado sobre la posible función portátil de una deidad, vaya, así que no es nada más, no había el concepto de escultura, vaya, era otra cosa, ¿no? Y esta activación, digamos, de la portabilidad del Señor de las Limas me provocó un proyecto que hice hace unos años aquí en la Galería de Chantal Cluzel de París. Que tenía dos agujeros bajo los brazos para Exacto, es como poder... una backpack, digámoslo así, ¿no? La escultura. ¿Cuánto pesa una escultura como esa? Yo creo que debe pesar unos 30 kilos, No, ¿no? no tanto, esperaba algo No mucho tanto, más. pero bueno, ya es considerado, es piedra, vaya, ¿no? No está mal. Volviendo a la exposición que acabas de inaugurar aquí en el Centro de Arte Contemporáneo de Amilly, lleva el nombre francés, estamos viendo el cartel de Éclat. Éclat que es muy difícil de traducir al español, ¿no? Claro, mira, el nombre, la palabra que decidí usar me gustó mucho porque creo que justamente trae muchas posibilidades interpretativas, ¿no? En su traducción casi imposible, diría yo, al menos al castellano, se multiplica. Entonces, éclat, como tú lo sabes, en francés puede ser un resplandor, puede ser explotar de risa, puede ser cuando florea una planta, o un resplandor, tal cual, una luz que no te deja ver de una manera clara algo, ¿no? Y me dio curiosidad entenderlo en el sentido de algo que está ahí, que es parte de la naturaleza, cuando florea una planta y que eso puede durar muy poco tiempo y representa de muchas maneras también ese pasaje de la vida y de la muerte en la que nos incluye, porque también somos parte de la naturaleza. En esa obra compones varias jardineras con tierra local, tierra de allí, en la que has plantado una planta que viene de América, de México, se llama además Morning Glory, lo que es muy bonito, la gloria de la mañana. Tiene mucho que ver con la inmigración, ¿no? Con las migraciones. Tierra local con una cosa maravillosa que viene de otro continente. Claro, mira, había hecho una obra en el 2015 en Londres que hice en la galería Tate, en la Tate Modern, y que usamos tierra de distintos lugares, espacios públicos, parques, vaya, Londinenses. para poner en macetas, digámoslo así, en el espacio de la Tate, pero ahí no plantamos nada, solo regamos y le pusimos luz en el invierno de 2015, que era pues es un clima duro en Londres, ¿no? Y floreció todo lo que la tierra traía, cosas inesperadas, ¿no? Rosas, había cosas que no nos imaginábamos como robles, claro, plantitas que son árboles, Todo legal, naturalmente, no fue... había marihuana en También. algunos, sí, pero bueno, eso seguramente de alguna procedencia, Sí, sí, sí. de alguien que viajó con esa semilla. Por otro lado, esta pieza que ahora tengo, esta obra, que es una escultura grande en Amí, yo quería poner una semilla y que creciera y floreciera. Va a morir, ni modo, porque así es. Son plantas que no tienen una duración permanente y se llaman como las eso, Morning Glory. Aquí en Francia se llaman Belle du Jour y florean un día y la flor se muere. Una planta que los aztecas la llamaban Tili Litetzin. Tenía varios nombres. Una de ellas es Ololiuki, que quiere decir cosita redonda que crece enredándose, literal. Es una descripción. Y esta semilla la usaban también, y se sigue usando eventualmente, para hacer una infusión que te puede hacer alucinar. Contiene una sustancia muy similar al LSD, químicamente se llama LSA, o
sea, la composición cristalina es casi igual a la del LSD. Y bueno, pues yo la verdad es que me parecía interesante que en casi todo el mundo esta planta se reconoce como local. La gente no dice esta planta es azteca o es de México, lo cual quiere decir que efectivamente hay un alto índice de migración, de viaje, como probablemente nosotros viajamos, transportamos con nosotros tal vez semillas, pero también costumbres, hábitos, modos culturales de existir. Y creo que para mí esa es la verdadera, digamos, alegoría, digamos, de esta obra, en la medida que también la gente puede ver, como se ven estas imágenes que tenemos acá, que la planta crece. De una semilla se desarrolla, crece, sube y en un punto se va a acabar porque viene otra temporada del año. Pero pasa también que tira semillas, las deja allí. Y esto, bueno, ya será otra historia. La naturaleza, tenemos mucho que aprender de la naturaleza, ¿no? Claro, yo creo que decías al principio que hay una cuestión de tiempo. ¿Qué es eso para la naturaleza? Es un tiempo muy distinto al nuestro, aun cuando nosotros también pertenecemos a la naturaleza. Nosotros estamos en el tiempo de la eficiencia productiva, ahora le llamamos neoliberal o capitalista. Creo que eso es irrelevante en este momento o en esta discusión, pero el tiempo de la producción, el tiempo eficiente, el tiempo del trabajo, por ejemplo, es muy distinto. Y nosotros nos hemos acercado a la naturaleza con esa mirada que es de explotación y que eventualmente también es de destrucción. Y he aprendido que la diversidad es una riqueza, ¿no? Claro. No lo contrario, como las familias reales europeas. Mira, creo que justamente en el tema de la migración y de los tiempos en los que una familia, por ejemplo, tiene que escapar de su país por las situaciones que sean, por una cuestión de intolerancia, por pobreza, por guerra, llevan a esa situación en la que el tiempo se vuelve crucial. Esa situación en la que te cuesta la vida, ¿no? El no tomar en cuenta esto, creo que es súper importante. Ahí yo creo que la gente que, sobre todo que trabaja, por ejemplo, con los refugiados, lo tiene muy claro. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita para la exposición que acaba de inaugurar Abraham Cruz Villegas en el Centro de Arte Contemporáneo de Amilly, localidad a unos 100 kilómetros de París al sur, y exposición que estará abierta mucho tiempo, hasta finales de agosto, si no me equivoco. ¿Habrá florecido ya? Ya está floreciendo, está todo el floreciendo. verano va a estar. Y hay un factor que quiero decir antes de que nos despidamos, que trabajamos con comunidades de escuelas locales, jóvenes, que están estudiando, por ejemplo, la carpintería. Ellos hicieron las cajas, las macetas que son hexagonales, como las celdas de un panal de abejas, y con alumnos de la Escuela de Horticultura. Las dos pertenecen a un complejo educativo Louis Bale, no sé cómo se la digan acá, y que también de alguna manera yo siento que eso significa que la obra les pertenece localmente a todas estas personas y a quienes vayan a verla, por supuesto. En fin, pues muchísimas gracias, Abraham, por haber estado aquí con Al nosotros. contrario, con mucho gusto, como siempre, Jordi. Permíteme que dé las gracias también a Vanessa Loiseau y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y también a la red TAL, que reúne todas las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Fantástico. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Since I was younger, and I was telling that maybe I became an artist because I like art, first of all, and I like sculpture. When I go to museums, I always expect to see something fantastic, and not always happens, but when it happens, it encourages me more to keep making things. And one of the experiences that I had that way was when I went to the Anthropology Museum in Jalapa in Mexico, in the state of Veracruz. Then when I went there, it was really amazing and surprising finding a sculpture that is El Señor de las Limas. The representation of El Señor de las Limas is a sitting person holding a baby jaguar that is meant to be dead. It was a portable sculpture that here through the armpits and in the back, there are two holes behind the arms above the hip. So they ran like a couple of ropes so to carry it in the back of a priest as a portable shrine.
And then it just blew my mind. Like the idea of a portable sculpture. This is like 2,000 years before Auguste Rodin. I decided to make an experiment, like improvising again, as I like doing. And then I constructed some portable sculptures with materials found from my house, the gallery, and the place I was using as a studio, La Fondation Brownstone in Rue Saint-Gilles. And then, when I finished them, took them around in Paris, in my Paris, like places I like, places I love, to give them some experience so they could be making me recognize myself in my city where I live. Carrying the sculptures as the priests that carried, maybe, El Señor de las Limas. I try to make not sacred things, but sculptures, the way I know, which is with no technique, no knowledge, no skills, no nothing, but just like the wish of making things with my hands. I made some prints also in the storage of the gallery in Cadiz that are monoprints, which means that are unique prints made after a drawing that I make on glass. I just covered the drawing with a paper and rub it with my hand. Then I made 26 different monoprints. I kept the 2 last drawings on the glass that happened to be mirror. And when making them on mirrors, I saw myself making the drawing, and it was kind of a shocking thing. And it was there, so it became kind of part of the work, sort of a self-portrait that, trying to name them again, I just discovered that they are self-portraits, because also you will be there yourselves, as in the description of the map of Alice by Lewis Carroll. And then I also wanted to produce some sort of freedom for the prints, as maybe they are not related to nothing, whatever I've said now, but maybe like a hybrid representations of both the sculptures and the trajectories that I walked in Paris.